Bueno, buenas tardes, espero se encuentren bien. Bueno, con esta intervención vamos a seguir trabajando sobre el texto de David Landes, La riqueza y la pobreza de las naciones. Esta es la primera unidad de la segunda parte y la idea es completar los capítulos que nos quedan de los 6 capítulos, de los 6 que tenemos sobre este texto, que como yo les había señalado en la intervención anterior, en el video anterior, dialoga, es un texto que dialoga, que entra en polémica con las interpretaciones que nosotros podemos ver en el texto de Becker, ¿m? Sobre, digamos, el imperio del algodón. Y bueno, el diálogo entre estos dos textos es una de las cuestiones centrales sobre las cuales nosotros trabajamos en la primera parte de la materia. Eh, yo estoy grabando este video antes de cerrar el periodo que está dedicado al cierre, digamos, antes del momento del cierre del foro. ¿M? Y no he visto hasta el momento preguntas específicas, tanto sobre la bibliografía, las preguntas que yo les dejé para que ustedes puedan orientarse en la lectura del texto de Landes, ni sobre, digamos, mi intervención anterior. Hay una pregunta sobre las clases que corresponden a los teóricos de los jueves, si va a haber video. No está previsto que haya video en principio sobre esas clases y, digamos, entonces es a través de guías de lectura que ustedes van a tener que trabajar las temáticas de esa parte de la materia. ¿Mm? Así que bueno, si yo llego a ver preguntas hasta el momento del cierre del foro, voy a contestarlas en un video posterior a este. A ver, hay 3 capítulos que nos quedan a nosotros para ver de ese libro, digamos, La riqueza y la pobreza de las naciones, que es un libro relativamente extenso. Como yo les decía, yo hice una selección, es una selección de 6 capítulos. Y los capítulos que nosotros tenemos que trabajar, que yo voy a tratar de trabajar y sintetizar muy brevemente en esta intervención, están referidos uno a una discusión acerca de la naturaleza de la revolución industrial, ¿no? Cómo definirla, qué características tiene, eh, cómo pensarla, algunas reflexiones sobre lo que implica una revolución. Y la revolución industrial, cabe señalar también, es el momento, marca el momento de la gran divergencia para Landes, ¿no? Marca el momento en el cual se produce esa separación entre países prósperos y países pobres, es decir, en un camino en el cual nosotros podríamos decir, van todos a una misma velocidad, en un momento determinado se produce una diferencia. Aun cuando esas diferencias pueden encontrar raíces en procesos muy anteriores, es decir, mucho más lejanos en el tiempo, el momento en el cual se empieza a notar esa diferencia es el momento de la revolución industrial, que en la perspectiva de Landes se da entre mediados del siglo XIX y 1760 aproximadamente, y las primeras décadas del siglo, perdón, eh, recapitulo, las últimas décadas del siglo XVIII, 1760 aproximadamente, hasta la década de 1840. Entonces, aproximadamente el momento en el que se da la revolución industrial, el periodo entre 70 y 100 años. Entonces, bueno, ese es el momento de la gran divergencia. Esto nosotros lo vamos a ver en uno de estos capítulos. Los otros 2 capítulos se plantean otros 2 problemas ligados directamente al tema de la revolución industrial, y es por qué la revolución industrial se da en Europa, y la segunda es por qué la revolución industrial se da en Inglaterra, ¿no? Entonces, estas serían las 3 cuestiones que nosotros debiéramos tratar a través de los capítulos del libro de Landes. ¿Cómo definir la revolución industrial? Podríamos decirlo así, es el primer problema. Y ahí hay, yo diría, tres elementos centrales en Landes. Uno es la sustitución del trabajo manual por la máquina, ¿no? De la pericia manual por el uso de la máquina. La segunda cuestión es la sustitución del uso en la producción de fuentes animadas de energía por fuentes inanimadas, es decir, la idea sería aquí, mientras antes de la revolución industrial predomina como fuente de energía el uso de la fuerza humana o de la fuerza animal, ahora, digamos, van a ser fuentes de energía a vapor, energía hidráulica, si uno lo quiere llamar así, en alguna medida también. Es decir,
es este proceso, digamos, de aparición de fuentes inanimadas de energía, lo que marca también la otra característica importante de la revolución industrial. Y el otro aspecto que es central aquí también es la aparición de nuevas materias primas, muy asociadas a estos cambios en los usos de los tipos de energía, ¿no? Y ahí hay un elemento central y es la sustitución del uso del carbón vegetal por el carbón mineral. Entonces, digamos, se deja de usar el carbón que viene por lo general de la madera, que viene, digamos, del uso de la tala de los árboles, y esto es reemplazado por el uso cada vez masivo del carbón mineral. Y esta fue una característica peculiar de Inglaterra. La Gran Bretaña, podríamos decir así, que tomó de alguna manera una vanguardia en el uso de estas fuentes de energía. Entonces, estas, podríamos decirlo así, son, digamos, algunas de las características centrales que marcan el proceso de la revolución industrial. ¿Qué es lo que permitió la revolución industrial? Que es el punto de divergencia, pues el punto en el que se inicia la gran divergencia. Lo que permite también es obviamente un aumento de la productividad y permite también un aumento de la renta per cápita, ¿no? De los países, básicamente de Inglaterra, eh, digamos, de Gran Bretaña, que es el lugar donde, podríamos decirlo así, se inicia y se desarrolla, digamos, el proceso de industrialización. Ahí hay una polémica bastante intensa, y ahí yo creo que es una de las cuestiones importantes a tener en cuenta. Landes dialoga, polemiza, discute con otros historiadores. Esta, digamos, es una temática bastante central en Landes, la discusión y el debate con otros historiadores. Lo que se ha discutido durante mucho tiempo en torno al problema de la industrialización y el problema de la revolución industrial es un poco la naturaleza del proceso, es decir, si fue realmente una revolución. Porque en verdad lo que algunos historiadores han señalado es que acá no estamos ante un proceso rápido, digamos, de transformación sustantiva del aparato productivo, de una transformación que se da en un lapso de tiempo muy breve. Eh, digamos, eso es un punto de discusión. Y lo que algunos historiadores han sostenido es que, bueno, en la medida en que nosotros estamos hablando de un proceso muy largo en el tiempo, digamos, conviene hablar más que de una revolución, de un proceso lento, de un proceso acumulativo, digamos, de un proceso que cuesta calificarlo, que hay algunos impedimentos para calificarlo como revolución, justamente por la progresión que tiene. Bueno, ahí Landes se discute el término, para él es claramente una revolución. El problema acá en la discusión, en el debate, no es tanto la velocidad del cambio, la rapidez del cambio, sino sobre todo su profundidad. Esto es lo que para él es central y es un poco lo que la revolución industrial permite a la larga, ¿no? Es decir, permite, digamos, una nueva calidad en los productos también, permite, por ejemplo, en el caso de las prensas rotativas en los diarios, permite un acceso masivo a la información, es decir, nosotros tenemos que tener una concepción tanto más amplia de lo que implica el efecto de la revolución industrial. ¿Qué se traduce? Ahí ustedes van a ver también una serie de descripciones acerca de las máquinas, que uno podríamos, digamos, nombrar varias, digamos, el uso de energía termoeléctrica, el motor a presión, el cambio del movimiento alternativo por el rotativo, digamos, y lo que permite eso en términos de mayor eficiencia productiva. Entonces nosotros tenemos esta aparición de las máquinas y la aparición de las máquinas lo que permite es un proceso sustantivo de transformación, digamos, de transformación de la producción, ¿no? Eso es lo que implica esencialmente la revolución industrial, ¿no? Es decir, el tema central es obviamente la profundidad del cambio. Ahí también me parece otro elemento que yo creo que es interesante que ustedes tengan en cuenta, que son las dificultades que muchas veces tienen los historiadores para poder conceptualizar o analizar o calificar o definir, mejor dicho, estos procesos de cambio. Ahí hay un problema que tiene que ver también con los datos, ¿no? Con la información, con las fuentes. Nosotros tenemos, digamos, en el siglo XX lo que se llaman sistemas de contabilidad nacional, ¿no? Es decir, muchas veces lo que producen las empresas está, digamos, verificado, uno los tiene en un sistema de contabilidad, puede saber cuánto produjo la empresa, porque bueno, la empresa tiene que rendir cuentas muchas veces para después pagar los impuestos, es decir, existen lo que se llaman, bueno, también rinde cuentas en relación a lo que exporta, a lo que importa para poder producir. Ahora, esos sistemas de contabilidades
más sofisticados son relativamente modernos. En el siglo XVIII, principio del siglo XIX, no existe esa contabilidad con esa precisión. Entonces, los datos son mucho más provisorios, podríamos decirlo así. Uno se tiene que manejar mucho más con conjeturas que con datos firmes. Entonces, bueno, ahí, digamos, de ahí parte un poco la discusión, parte el debate, eh, digamos, y estas son las cuestiones que entonces nosotros podemos ver en el primero de los 3 capítulos que nos quedaba por ver del texto de Landes. El segundo capítulo es un capítulo que lo que se va a preguntar es por qué ese proceso se dio en Europa. Ahí yo volvería con algunas cuestiones que nosotros estábamos viendo en capítulos anteriores y que a mí me parece importante marcar dentro de un panorama general del texto de Landes. La gran divergencia tiene que ver con la industrialización en su perspectiva tiene que ver con la técnica, tiene que ver con el desarrollo de las máquinas, tiene que ver esencialmente con la tecnología. Entender cómo Europa logra hacerse de esa tecnología exige pensarlo en un proceso de más largo plazo. En ese proceso de más largo plazo, el foco de Landes está puesto en las ideas, está puesto en los valores, está puesto en la cultura, está puesto en las instituciones, ¿no? Ahí, digamos, uno puede ver las diferencias que la perspectiva de Landes tiene con la perspectiva de Becker, donde el problema tiene que ver mucho más con cuestiones políticas, con articulación entre poder económico y poder político, con la capacidad que tiene el poder económico de movilizar el poder político en su favor. Digamos, son otros aspectos, digamos, los que tienen en cuenta, ¿no? Además, por supuesto, el otro tema es que la perspectiva de Becker es una perspectiva global y es global en la articulación entre todas las partes que permiten explicar el desarrollo económico, permiten explicar el desarrollo de la industrialización. Acá esas partes están puestas más en perspectiva comparada que articulada, ¿no? Es decir, en el texto de Landes se miran más en función de una comparación y tratando de separarlos más que de, digamos, articularlos en una explicación coherente del crecimiento económico. No es que no estén, como nosotros habíamos visto en la intervención anterior, sino que, digamos, lo que aparece cuestionado es esa relación entre ese mundo más pobre y ese mundo más rico, ¿no? Eh, digamos, esta sería quizás la cuestión principal a tener en cuenta aquí, digamos. La articulación que existe no es lo que ha permitido, es decir, la articulación colonial no es lo que ha permitido en definitiva el crecimiento económico europeo. Ahora, yo digo, en síntesis, volvamos a la pregunta, ¿no? A la pregunta que se plantea en este capítulo, ¿por qué Europa? Y cuando Landes plantea el problema de por qué Europa, plantea 3 cuestiones que son centrales, ¿no? En Europa existen una serie de factores que no se van a dar en otros continentes, ¿no? O en todo caso, una serie de factores en los cuales Europa es pionero. Primero, la autonomía de la actividad intelectual, este es un primer tema. Cómo esa autonomía de la actividad intelectual después viene acompañado de un método, un método de trabajo, un método de investigación, cómo esos métodos vienen acompañados después de todo un proceso de lo que él llama rutinización, la rutinización de aquellas cuestiones que tienen que ver con la construcción del conocimiento. Ahora, ¿a qué se está refiriendo con cada una de estas cuestiones? Bueno, cuando él habla de la autonomía de la actividad intelectual, se está refiriendo a cuestiones sobre las cuales nosotros ya habíamos conversado, ya habíamos hablado en clases anteriores. En Europa existe, digamos, un proceso de creación intelectual, de desarrollo de los conocimientos, que implican en gran medida ir contra los principios establecidos, contra el principio de autoridad, esa libertad que tiene que ver con las cuestiones que están vinculadas con el conocimiento es producto también de las limitaciones que tiene el poder político y sobre todo de la separación del poder político del poder religioso, ¿no? Esa autonomía de la actividad intelectual muchas veces es estimulado por los propios reyes, por los gobernantes, porque bueno, porque también a ellos les permite obtener beneficios económicos, políticos, militares, del desarrollo de esa actividad intelectual, y también se encuadran los enfrentamientos que muchas veces el poder de los reyes o el poder de los monarcas tiene con la iglesia. En ese proceso de autonomía de la actividad intelectual, hay aspectos que, bueno, nosotros vamos a ver después son centrales, como es la cuestión de los descubrimientos, ¿no? Es decir, cómo todos los procesos de viajes y descubrimientos en el siglo XVI y XVII ponen en jaque las ideas establecidas
acerca de cómo era la Tierra, de cómo es el universo, bueno, que, digamos, venían muchas veces, digamos, provenían de la antigüedad, ¿no? Y eran aceptadas sin examen. Bueno, aquí, digamos, la autonomía de la actividad intelectual, que es una característica propia de este mundo europeo, digamos, posibilita esta, este, digamos, estos procesos, ¿no? La otra cuestión es la cuestión del método, ¿no? Cómo esto viene acompañado después de un método. Acá, digamos, y al lado, digamos, o junto a esta idea de la autonomía de la actividad intelectual, se plantean otras cuestiones, ¿no? Es decir, el desafío que se plantea en esta sociedad de comprender, de explicar, de verificar, de experimentar, de observar. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que, digamos, construyen las bases de lo que nosotros podríamos llamar un método científico, ¿no? Es decir, digamos, toda una serie de procedimientos destinados a verificar las afirmaciones, verificar los juicios, que pasan esencialmente por esto, ¿no? Es decir, hay que observar, hay que experimentar, hay que medir, y esta es la otra cuestión importante, los procesos de medición. Los procesos de medición vienen asociados también a la creación de nuevos instrumentos científicos, ¿no? Observa, digamos, el telescopio, el microscopio, es decir, esto también va a dar lugar a una suerte de tecnología desde el punto de vista que nosotros podríamos, digamos, analizarlo desde el punto de vista científico. La otra cosa que se crea en Europa también es la tercera, en estas razones que explican por qué Europa, es lo que él llama el proceso de rutinización. Cuando él habla del proceso de rutinización, lo que quiere decir es que lo que existe acá, lo que nosotros vamos a ver aquí también, es cómo esos conocimientos, esas ideas, esos métodos, sobre todo observación, experimentación, empiezan a ser, y esos descubrimientos empiezan a ser compartidos en una comunidad que no es una comunidad local, sino que es una comunidad científica esencialmente, ¿no? Es una comunidad científica europea que tiene formas de comunicación, que tiene formas de debate, de discusión, que no es que, digamos, que no están aislados. Ahora, eso se da, podríamos decirlo así, en un contexto europeo, digamos, en la cual hay un conjunto de pensadores o científicos que tienen un lenguaje común, esa lengua común, mejor dicho, es el latín. Entonces yo diría, estas son las otras cuestiones también importantes, el otro factor importante a tener en cuenta. Y aquí me parece que hay un elemento que es también central en el texto. Acá podríamos decirlo así, volviendo a la cuestión de la rutinización, hay relaciones de cooperación y hay vínculos de competencia también. Estas dos cuestiones están en el centro del análisis de Landes. Ahora, el tema es cómo todos estos conocimientos, estas ideas, cristalizan finalmente en la tecnología, ¿no? Es decir, cómo estas ideas científicas después van a poder ser aplicadas en técnicas que se van a aplicar después en la producción. Porque ahí lo que uno puede ver, y esto marca el texto de Landes, es que muchos de los descubrimientos científicos asociados, insisto, a la libertad intelectual, el desarrollo del método, no se van a aplicar de forma inmediata en la producción. No, digamos, muchos de estos inventos, y Landes los menciona aquí en el texto, son del siglo XVI, del siglo XVII, pero la revolución industrial es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Entonces hay un problema y es por qué se da ese desfasaje, esa relación entre, digamos, entre un proceso y otro. Bueno, evidentemente esos procesos no son automáticos, ¿no? Es decir, los inventos pueden estar disponibles, la tecnología puede estar disponible, pero otra cosa es que se puedan aplicar masivamente en la producción. Para eso se necesitan otras cosas. Y ahí hay un tema que Landes lo plantea como una cuestión central, mirando más que nada el proceso inglés, mirando, digamos, sobre todo ya el proceso de la revolución industrial en Inglaterra, y es que para eso se necesita alguna exigencia, se necesita algún tipo de demanda, bueno, de incremento de la producción, de nuevas condiciones de la producción, que hagan posible, digamos, la utilización de estas nuevas tecnologías desarrolladas gracias a estos cambios que ha experimentado Europa en estos siglos XVI y XVII, pero cuyas raíces uno las puede explicar en el largo plazo, como nosotros veíamos en la intervención anterior. Y ahí hay un proceso sobre el cual yo quisiera detenerme, explicarlo muy, muy brevemente. Eh, Hay una serie de medidas
de tipo proteccionista aplicadas en Inglaterra. Hay una demanda también mayor de productos de mercados internacionales. Y hay una producción local que no responde a esas nuevas condiciones, esas condiciones más favorables en términos de mercado, ¿no? En términos de mercado interno, en alguna medida quizás de mercado externo también, aunque Landes prioriza en su análisis el mercado interno sobre el mercado externo a la hora de explicar la demanda que genera la revolución industrial. ¿Cómo se explica esta situación? Y acá yo haría una reseña muy breve. En los siglos de la Edad Media, la producción artesanal, lo que nosotros podríamos llamar la producción de lana, o después incluso, vamos a ver mucho más adelante también la producción de algodón, pero digo, la producción artesanal de los textiles se daba en los ámbitos urbanos. Las ciudades imponían reglas muy estrictas a los fabricantes, podían producir un número determinado de piezas, tenían que producirlas con determinado tipo de condiciones, con determinadas características. Los comerciantes, que son los que van a comprar a la ciudad y compran en una ciudad para vender en otra o para vender en algún mercado lejano y obtienen ganancias sobre la base de esas diferencias, bueno, encontraban que no tenían en el ámbito urbano, los talleres urbanos, una producción suficiente, ¿no? Para poder, digamos, satisfacer la demanda que tenían en otros lugares. Entonces, para eso decidieron ir al campo, ir a negociar con las familias campesinas. Entonces ellos iban, les proveían muchas veces de materia prima, a veces también de los instrumentos de trabajo, y el campesino que tenía cierta cantidad de tiempo libre, en ese tiempo libre se dedicaba a tejer, se dedicaba a hilar, y después el comerciante iba, le compraba el producto y, digamos, con ese producto iba y lo vendía en otro lugar y así el comerciante hacía su ganancia. Ahora, ese sistema en el siglo XVIII empezó a mostrar sus límites, ¿no? Ese sistema de que los historiadores llaman protoindustrialización, en algunos casos lo llaman industria rural a domicilio, en algunos casos se lo llama también el putting out system. Bueno, ese sistema empezó a mostrar sus límites. Mostraba sus límites, ¿por qué? Bueno, básicamente porque el campesino no tenía especial interés en producir más, porque el campesino en realidad controlaba su propio proceso de producción y a veces hacía sus propios negocios a expensas del comerciante, que no lo podía controlar, porque el campesino muchas veces cuando podía satisfacer sus necesidades, ya en términos de obtención de una cantidad determinada de recursos o de dinero, prefería no trabajar, era muy difícil controlarlo y disciplinarlo. Entonces, en realidad la solución que se encontró para poder resolver esta cuestión tuvo dos aristas fundamentales. Uno, crear la fábrica. Crear la fábrica, y esto implicaba, digamos, situar la fábrica, situar a todos los trabajadores en un lugar, situarlos en un espacio. Eso permitía controlarlos mejor y permitía también, digamos, una utilización más eficiente de las máquinas. Entonces, digamos, ese fue una parte del proceso, es decir, salir del ámbito rural y situarlos en el ámbito urbano y en ese contexto también, digamos, fue posible la utilización de las máquinas. Y la otra cuestión que aparecía acá como un elemento fundamental es que como los campesinos en líneas generales eran más rebeldes para, digamos, disciplinarse y habituarse al trabajo en las fábricas, lo que se hizo fue utilizar la mano de obra de aquellos sectores más débiles de la sociedad, que eran básicamente las mujeres y los niños. Entonces, eso es lo que, digamos, permite entender digamos, la aparición del sistema fabril, ¿no? Ese sistema fabril caracterizado por estas nuevas técnicas, por estas nuevas tecnologías, por la aparición de las máquinas, la sustitución del trabajo manual por la máquina y las nuevas fuentes de energía, se entiende en ese contexto. Y esa articulación, esa vinculación se va a poder dar efectivamente cuando empiece a notarse esa necesidad y cuando la demanda de nuevos productos crezca, ¿no? Crezca de manera sustantiva. Entonces uno podría decir, bueno, ahí están las raíces europeas de ese proceso, la peculiaridad europea, que es estas características, bueno, de libertad en términos de las ideas. Ahora, después aparece la otra pregunta, porque la revolución industrial no se dio en toda Europa, se dio fundamentalmente en Gran Bretaña. Entonces ahí, digamos, aparece esta otra preocupación, que es ¿por qué Gran Bretaña? Bueno, Gran Bretaña es desde el punto de vista económico
antes de la Revolución Industrial, en finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, desde el punto de vista económico, ya la nación más adelantada de Europa, ¿no? Es decir, es el país, podríamos decirlo así, digamos, más que tiene desde el punto de vista económico, digamos, el país más avanzado, ¿no? Ahora, cuando Landes trata de explicar por qué es el país más avanzado de Europa, lo señala en función de dos o tres aspectos que son centrales. El primero de ellos es el peso de la agricultura comercial, ¿no? Esta, digamos, es una cuestión importante a tener en cuenta. También acá tendríamos que hacer alguna referencia a algunos procesos de más largo plazo. En Inglaterra, por una serie de procesos económicos que se vienen dando, procesos económicos y sociales que se vienen dando desde la Edad Media, hay un proceso por el cual los campesinos gradualmente van siendo despojados de la tierra, ¿no? Esa tierra, esa expropiación que se hace de los campesinos de la tierra, va a permitir que en Inglaterra se produzca un uso más racional, por lo menos de la perspectiva del Andes, de la tierra, se puedan realizar toda una serie de cambios técnicos, de cambios tecnológicos, en términos de uso de fertilizantes, de un uso más racional de la tierra, de aparición de nuevos productos, de nuevas técnicas, y eso hace que la producción en Inglaterra sea más eficiente, libere mano de obra y además que esa mano de obra que queda liberada demande ahora productos agrícolas, ¿no? Para poder alimentarse. Entonces ahí podríamos decirlo así, se produce un proceso de comercialización de la agricultura que tiene un peso relativamente importante en la prosperidad británica. La otra cuestión es la manera en la cual las técnicas de producción, las técnicas de producción artesanal están difundidas masivamente también en Inglaterra antes de la Revolución Industrial, y el desarrollo que tiene en Inglaterra la industria rural a domicilio, ¿no? Esto que nosotros veíamos en relación al capítulo anterior, digamos, toda esta práctica de sectores de la población campesina habituados a producir bienes artesanales, a producir textiles, productos textiles. Bueno, esta es una característica también de Inglaterra que, bueno, marca un precedente importante para poder entender por qué la revolución industrial se da en estos casos. También en eso Inglaterra está avanzada en la tecnología textil, está relativamente avanzada también en el desarrollo de algún tipo de instrumentos nuevos, innovadores, de maquinarias. Hay dos o tres cuestiones más, ¿no? Una de ellas también fundamental es que Inglaterra tiene un sistema de transportes eficiente, vinculado también al desarrollo del comercio. Ahí hay una comparación interesante. No es el único país que tiene un desarrollo relativamente acelerado de las rutas, de los caminos, que los tienen en buen estado, pero hay otros estados que también tienen un desarrollo similar, como es el caso de Francia, pero digamos la diferencia es que mientras en Francia las carreteras tienen una funcionalidad que tiene mucho más que ver con lo administrativo, con lo militar, en Inglaterra tienen un papel que está vinculado esencialmente con lo comercial, ¿no? Entonces este es el otro factor importante en este contexto que nosotros debiéramos tener en cuenta. Ahora, hay un elemento que acá me parece que es importante, y es que para Landes, uno podría decir lo fundamental no son tanto los avances que pueda tener en términos tecnológicos, no es tan importante el avance que pueda tener incluso en lo que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura. Hay una dimensión que para Landes es central, que es una dimensión que él la menciona, la llama una suerte de dimensión inmaterial, ¿no? Entonces ahí aparece como un elemento central la cultura y las instituciones, ¿no? Estas son las cuestiones que para Landes diferencian a Inglaterra, eh, podríamos decirlo así, en alguna medida del resto de Europa, y, digamos, marcan el por qué Inglaterra pasa a ser la primera, podríamos decirlo así, el país más avanzado, pasa a ser la primera nación industrial en este periodo de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Eh, ¿Cuáles son? Bueno, son muy variadas, ¿no? Algunas de ellas las hemos visto en clases anteriores, es el respeto al derecho de propiedad, es la capacidad para innovar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, la capacidad para generar nuevos conocimientos, pero también para transmitir los conocimientos a
las nuevas generaciones, la capacidad para poder seleccionar a sus trabajadores en función de criterios que tienen que ver esencialmente con el mérito, la capacidad para valorar lo que implica la competencia, ¿no? La competencia desde el punto de vista comercial, permitirle a las personas que puedan ellas mismas disfrutar de, valga la redundancia, de los frutos de su trabajo y este no sea de alguna manera afectado por grandes impuestos por parte del Estado. Bueno, y esto va acompañado obviamente de todo un conjunto de instituciones políticas y sociales. Muchas de ellas las hemos mencionado, las volvemos a reiterar ahora: el derecho de propiedad, las libertades, el respeto a las libertades personales. Sobre el gobierno, él dice una cuestión que es interesante tener en cuenta. Según él, no era importante que el gobierno fuese democrático, pero sí era importante que fuese un gobierno sostenido por la ley, que fuese un gobierno que tuviese límites, que respetase las libertades personales, que, digamos, no estuviese en condiciones de producir abusos sobre la población. Es decir, todas estas cuestiones, digamos, cuestiones de un gobierno, digamos, sometido a fuertes controles, era, digamos, el otro elemento central que Landes plantea en el texto, ¿no? La idea de un gobierno honesto, ¿no? De un gobierno de personas honestas. Y ahí yo diría, en esta cuestión de la honestidad de los gobiernos, que para Landes es central a la hora de entender por qué Inglaterra es la primera nación industrial. Bueno, ahí nosotros podemos establecer la comparación con Becker, ¿no? Es decir, para Becker, cuando uno piensa en los gobiernos, está pensando en valores absolutamente distintos a los que está pensando Landes para, digamos, reflexionar en torno al porqué de la hegemonía británica. Hay un factor más que yo diría que en estos contextos es central, y es lo que nosotros podríamos llamar el peso que tiene la identidad nacional en Inglaterra, ¿no? Inglaterra, desde su perspectiva, también es la primera nación. Son hombres que podríamos decirlo así, participan de la idea que forman parte de una misma comunidad, que tienen una suerte de futuro común. Digamos, esa es una cuestión también central, ¿no? Es la idea de la construcción de pensar en Inglaterra como una nación, ¿no? Tempranamente como una nación, ¿no? Una nación que además asegura las libertades políticas, las libertades civiles, tanto los derechos políticos como los derechos civiles, y una nación también que de su perspectiva está diferenciada del resto porque ahí no existe, y esto de todas maneras sería fruto de una discusión mucho más amplia, porque puede no estar de acuerdo con la perspectiva de Landes, la idea de que es una nación en la cual no existen las persecuciones religiosas, ¿no? O al menos el peso de las persecuciones religiosas es muy distinto, mucho más leve que uno puede ver en los países del sur de Europa, ¿no? Bueno, estas son, me parece que son las cuestiones centrales que yo quería que ustedes presten atención a la hora de mirar el texto de Landes. Y yo voy a acompañar esta exposición con una breve guía, con una breve guía de lectura. Bueno, así que espero que entre la guía de lectura y lo que yo les transmito a través de estos videos, ustedes puedan avanzar en la comprensión del texto de Landes. Bueno, muchas gracias.